Un golpe en la puerta a medianoche. Un joven ensangrentado pidiendo ayuda. Una decisión que tomó 3 segundos y que destruyó toda una vida. Esta es la historia real de un hombre común que descubrió que en México, hacer lo correcto puede costarte todo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina de la casa de Javier aquella noche de octubre en Ciudad Juárez. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta, golpes que sonaban diferentes a cualquier visita nocturna que hubiera recibido antes. Su esposa, Rosa, se despertó sobresaltada a su lado, aferrándose a su brazo con miedo. «No abras», le susurró ella, pero algo en esos golpes, en la desesperación que transmitían, hizo que Javier se levantara de la cama. Cuando abrió la puerta, encontró a un muchacho de no más de 23 años, con la camisa empapada en sangre, sosteniéndose el costado izquierdo, mientras sus piernas apenas lo mantenían en pie. «Por favor, ayúdeme», dijo el joven antes de desplomarse en el umbral de la puerta. Javier miró hacia ambos lados de la calle, oscura y vacía, sintiendo cómo el miedo le recorría la espalda, pero su instinto de ayudar fue más fuerte que su prudencia. Entre él y Rosa arrastraron al muchacho hasta el interior de la casa, cerrando rápidamente la puerta tras ellos. Esta historia podría haberle ocurrido a cualquiera de nosotros. Una decisión tomada en un instante de humanidad, sin pensar en las consecuencias, puede cambiar el destino de toda una familia para siempre. Si esta historia te impacta, suscríbete al canal y comenta desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. El joven se llamaba Daniel, y mientras Rosa limpiaba la herida de bala en su costado con agua oxigenada y trapos limpios, él logró explicar entre jadeos de dolor que había escapado de una casa de seguridad donde lo tenían secuestrado. «Me confundieron con otra persona», repetía una y otra vez, temblando no solo por el dolor físico, sino por el terror que aún reflejaban sus ojos. Javier sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras escuchaba la historia del muchacho. Había escuchado rumores sobre las casas de seguridad en la zona norte, lugares donde los grupos del crimen organizado mantenían a personas secuestradas para extorsionar a sus familias, pero nunca imaginó que esa realidad tocaría directamente a su puerta. Rosa le suplicaba en voz baja que llamaran a la policía, pero Daniel se aferró al brazo de Javier con desesperación. «No, por favor, si llaman a la policía me encuentran. Tienen contactos en todas partes. Solo necesito esconderme unos días hasta que pueda contactar a mi familia en Monterrey». Javier miró a su esposa. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio en el rostro de ese joven la misma edad que tendría su hijo mayor, y tomó una decisión que cambiaría todo. Durante 3 días, Daniel permaneció escondido en el pequeño cuarto de servicio al fondo de la casa de Javier. La familia continuó con su rutina normal. Javier iba cada mañana a su trabajo en el taller mecánico. Rosa preparaba el desayuno y llevaba a los niños a la escuela. Y por las noches cenaban intentando mantener la normalidad, mientras el joven permanecía oculto. Daniel les había contado más detalles de su secuestro. Lo habían confundido con el hijo de un empresario de Monterrey. Lo arrastraron a una camioneta cuando salía de su trabajo y lo llevaron a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Ahí había otras personas secuestradas. Algunas llevaban semanas, incluso meses, esperando que sus familias reunieran el dinero del rescate. La herida de Daniel empezaba a sanar gracias a los cuidados de Rosa, quien cada noche le cambiaba las vendas y le daba antibióticos que compraba discretamente en diferentes farmacias para no levantar sospechas.
Javier podía ver cómo poco a poco el color regresaba al rostro del muchacho, pero también notaba cómo Rosa dormía cada vez peor, despertándose al menor ruido en la calle. La cuarta noche, cuando Javier llegó del trabajo, encontró la puerta de su casa entreabierta. Su corazón se detuvo por un segundo antes de empujarla lentamente. Adentro, 3 hombres armados estaban sentados en su sala, y uno de ellos sostenía a Rosa del brazo mientras ella lloraba en silencio. Sus 2 hijos, de 8 y 10 años, estaban abrazados en un rincón, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin atreverse a hacer ningún ruido. Daniel estaba arrodillado en el centro de la habitación, con las manos atadas a la espalda y sangre fresca corriendo por su nariz. El hombre que parecía estar al mando, un tipo corpulento de unos 40 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, sonrió al ver entrar a Javier. «Así que tú eres el buen samaritano», dijo con una voz tranquila que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Pensé que en estos tiempos ya no quedaba gente tan noble o tan pendeja». Javier sintió cómo sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Él solo pidió ayuda, yo no sabía nada. Intentó explicar, pero el hombre levantó la mano para callarlo. «No me importa lo que sabías o no sabías. Lo que importa es que ahora estás metido en esto, compadre. Y cuando uno se mete en nuestros asuntos, hay 2 opciones. O te unes a nosotros o terminas como los que se oponen. Y créeme, no quieres saber cómo terminan esos». El líder del grupo, a quien los otros llamaban el Güero, explicó a Javier su nueva realidad con una calma que helaba la sangre. Habían rastreado a Daniel hasta su casa siguiendo el rastro de sangre que el muchacho había dejado en las calles aquella noche lluviosa, y llevaban 2 días vigilando la casa, esperando el momento adecuado para actuar. «Tienes 2 opciones», le dijo el Güero mientras encendía un cigarrillo. «Opción 1. Te matamos a ti, a tu familia y al muchacho este y nadie se entera de nada. La policía encontrará sus cuerpos en algún baldío y será un ajuste de cuentas más. Opción 2. Trabajas para nosotros. Tienes un taller mecánico, ¿verdad? Necesitamos que recibas algunos vehículos, les cambies las placas, los pintes, los modifiques un poco. También necesitaremos que guardes algunas cosas en tu bodega de vez en cuando. Y si todo sale bien, tu familia sigue viva y hasta ganas un dinero extra». Javier miró a Rosa. Vio el terror en sus ojos, escuchó el llanto silencioso de sus hijos y supo que no tenía realmente ninguna opción. «¿Y Daniel?», preguntó con voz temblorosa. El Güero soltó una carcajada. «Daniel se viene con nosotros. Su familia todavía no ha pagado, y ahora tú nos ayudarás a convencerlos de que lo hagan rápido». Esa noche, Javier se convirtió oficialmente en cómplice de algo que nunca imaginó que formaría parte de su vida. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de la que Javier no podía despertar. Cada 2 o 3 días llegaban vehículos a su taller. Camionetas blindadas, autos de lujo robados, incluso una ambulancia que le ordenaron convertir en un vehículo de transporte común. El Güero había asignado a uno de sus hombres, un joven delgado al que llamaban el Flaco, para que vigilara cada movimiento de Javier en el taller. Rosa había dejado de dormir casi por completo, y sus hijos preguntaban por qué esos señores venían tanto a la casa. Javier intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero cada noche al mirarse al espejo veía a un extraño, alguien que había cruzado una línea que nunca pensó cruzar. Una tarde, el Güero llegó al taller con una propuesta diferente. «Necesito que conduzcas una camioneta hasta Chihuahua», le dijo mientras revisaba las herramientas en el taller. «Es un trabajo sencillo. Recoges el vehículo aquí, lo llevas a una dirección que te voy a dar, entregas las llaves y te regresas. Te pago 5,000 pesos».
Javier sabía que rechazar no era una opción, pero también sabía que cada vez estaba más profundamente involucrado en actividades que podían costarle no solo su libertad, sino su vida. El viaje a Chihuahua fue uno de los más largos de su vida, aunque solo duró 3 horas. La camioneta que conducía era una Suburban negra con ventanas polarizadas, y aunque el güero le había asegurado que no llevaba nada ilegal, Javier pasó cada kilómetro esperando ver luces de patrulla detrás de él. La dirección lo llevó a una casa en las afueras de la ciudad, una construcción de 2 pisos con rejas altas y cámaras de seguridad en cada esquina. Cuando llegó, 2 hombres armados salieron a recibirlo, revisaron el vehículo en silencio y le entregaron un sobre con el dinero. «El güero dice que te regreses en autobús», le informó uno de ellos. Durante el viaje de regreso, apretujado en un autobús lleno de pasajeros, Javier tuvo tiempo para pensar. Pensó en su familia, en cómo había destruido todo con una decisión que en su momento pareció la correcta. Pensó en Daniel, a quien no había vuelto a ver desde aquella noche, y se preguntaba si el muchacho seguiría vivo. Pero más que nada, pensó en cómo salir de esa trampa sin que su familia pagara el precio. 2 meses después de aquella noche lluviosa, la vida de Javier se había convertido en una rutina de miedo y complicidad. Había transportado vehículos a 5 ciudades diferentes, había guardado cajas que prefería no saber qué contenían en la bodega de su taller, y había aprendido a vivir con el peso de la culpa que lo aplastaba cada vez que abrazaba a sus hijos. Una noche, el flaco llegó al taller con noticias que helaron la sangre de Javier. «El jefe dice que mañana temprano vayas a esta dirección», le dijo entregándole un papel con una ubicación en una zona rural a las afueras de la ciudad. «Va a haber un trabajo especial y necesita gente de confianza». Javier sabía que rechazar significaría poner en peligro a su familia, así que al día siguiente manejó por una carretera de terracería hasta llegar a una casa abandonada, rodeada de mezquites y arbustos secos. Cuando llegó, encontró a El Güero y a otros 5 hombres preparando varias camionetas. «Hoy vamos a hacer un cobro», explicó El Güero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Una familia no ha querido pagar el rescate de su hijo, así que vamos a visitarlos para convencerlos. Tú vas a manejar una de las camionetas». El cobro resultó ser una invasión violenta a una casa en un pueblo cercano. Javier manejó la camioneta mientras los otros hombres iban armados y con pasamontañas. Cuando llegaron a la dirección, los hombres bajaron rápidamente y entraron a la casa derribando la puerta. Javier se quedó en la camioneta, escuchando los gritos y los llantos que venían del interior, sintiendo cómo cada segundo su alma se partía un poco más. Cuando los hombres salieron 10 minutos después, traían consigo a una mujer mayor que lloraba desconsoladamente. «La señora va a venir con nosotros hasta que el esposo consiga el dinero», explicó El Güero mientras subían a la mujer a una de las camionetas. Durante el regreso, Javier no pudo dejar de pensar en la similitud entre la edad de esa mujer y la de su propia madre. Esa noche, cuando llegó a casa, abrazó a Rosa y le confesó entre lágrimas todo lo que había pasado. «Tenemos que salir de esto», le dijo ella. «No importa cómo, pero tenemos que salir antes de que sea demasiado tarde». Pero ambos sabían que salir no sería fácil y que cualquier intento podría costarles la vida. La situación llegó a un punto crítico una tarde de diciembre, 3 meses después de que todo comenzara. El Güero llegó al taller con una expresión más seria de lo habitual y le pidió a Javier que lo acompañara a solas a la oficina. «Tenemos un problema», le dijo cerrando la puerta. «Uno de nuestros contactos en la policía estatal nos avisó que hay una investigación sobre nosotros. Han identificado algunos de los vehículos que modificaste aquí y están haciendo conexiones.
Necesitamos mover toda la operación a otro lugar y necesitamos hacerlo rápido. Javier sintió cómo el miedo y, extrañamente, una pequeña esperanza se mezclaban en su pecho. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó. El güero lo miró fijamente. Significa que tienes dos opciones, otra vez. Opción 1, te vienes con nosotros a Sinaloa, sigues trabajando para la organización y tu familia se muda también. Opción 2, te quedas aquí y te arriesgas a que la policía te encuentre y te acuse de complicidad, porque créeme, tenemos suficiente evidencia plantada para que pases los próximos 20 años en prisión si decides cooperar con las autoridades. Esa noche, Javier y Rosa tomaron la decisión más difícil de sus vidas. No podían irse con el güero a Sinaloa y hundirse más en esa vida, pero tampoco podían quedarse y esperar a que la policía o los rivales del güero llegaran a buscarlos. La única opción era huir, desaparecer completamente y empezar de cero en algún lugar donde nadie los conociera. Rosa llamó a su hermana Gabriela, que vivía en Guadalajara, y le explicó la situación en términos vagos pero urgentes. Gabriela, sin hacer muchas preguntas, les ofreció refugio temporal en su casa. Esa misma noche, después de que el flaco terminara su turno de vigilancia y se fuera del taller, Javier, Rosa y sus dos hijos empacaron solo lo esencial en 2 maletas y salieron de su casa por última vez. Dejaron las luces encendidas y el televisor funcionando para crear la ilusión de que estaban allí, y manejaron toda la noche por carreteras secundarias, evitando los retenes y las casetas principales de peaje. Cada vez que veían luces de otro vehículo acercándose por detrás, el corazón de Javier se aceleraba pensando que podría ser el güero o alguno de sus hombres. Los niños dormían en el asiento trasero, ajenos al peligro que enfrentaba su familia, mientras Rosa rezaba en silencio, apretando un rosario entre sus manos temblorosas. Llegaron a Guadalajara al amanecer, agotados física y emocionalmente, pero con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían tener una oportunidad de rehacer sus vidas. En la casa de Gabriela encontraron un refugio temporal, pero no paz. La hermana de Rosa vivía en una colonia modesta con sus 2 hijos adolescentes en una casa de 2 habitaciones, y acomodar a 5 personas más convirtió el espacio en un lugar apretado pero seguro. Durante las primeras semanas, Javier apenas salía de la casa, temiendo que alguien pudiera reconocerlo o que los hombres del güero hubieran extendido su búsqueda hasta Guadalajara. Rosa había cortado todo contacto con sus conocidos de Ciudad Juárez y les había pedido a sus hijos que no mencionaran nada sobre su vida anterior en la escuela nueva donde los habían inscrito con documentos temporales. Gabriela trabajaba en una tienda de abarrotes y les había conseguido trabajos temporales a ambos. Javier comenzó a ayudar en una vulcanizadora cerca de la casa, y Rosa hacía limpieza en casas de familias de clase media. El dinero apenas alcanzaba, y cada noche Javier se preguntaba si habían hecho lo correcto al huir, si no habrían puesto en peligro también a Gabriela y a sus sobrinos. Una tarde, mientras trabajaba en la vulcanizadora, su teléfono celular viejo, el que había mantenido apagado desde que salieron de Ciudad Juárez, vibró en su bolsillo. Lo había encendido por un momento para revisar si había algún mensaje de emergencia. Tenía 17 llamadas perdidas de números desconocidos y un mensaje de texto de El Flaco. Jefe está enojado. Mejor aparécete o las cosas se van a poner feas para todos. Los mensajes y llamadas continuaron durante días, cada vez más amenazantes. El güero le mandó fotos de su casa en Ciudad Juárez, ahora vandalizada y con las ventanas rotas. Otro mensaje mostraba el taller completamente quemado. Esto es lo que pasa cuando alguien nos falta al respeto, decía el texto. Pero todavía estás a tiempo de arreglar las cosas. Sabemos que tienes familia en Guadalajara.
Ese último mensaje hizo que Javier sintiera cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Si sabían que estaba en Guadalajara, era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Esa noche reunió a Rosa y a Gabriela y les explicó la situación completa por primera vez, sin omitir ningún detalle de lo que había hecho durante esos 3 meses en Ciudad Juárez. Gabriela escuchó en silencio, y cuando Javier terminó, ella tomó una decisión que sorprendió a ambos. «Tengo un contacto», dijo con voz firme. «Un primo de mi esposo que trabajaba en la Fiscalía Estatal antes de que lo mataran hace 2 años. Siempre me dijo que si alguna vez tenía problemas con gente del crimen organizado, había una unidad especial que protege a testigos y víctimas de extorsión. No sé si todavía funciona, pero podemos intentar». Rosa miró a Javier con ojos llenos de miedo, pero también de determinación. «Es nuestra única opción», dijo ella. «Si nos seguimos escondiendo, nos van a encontrar eventualmente. Pero si colaboramos con las autoridades, tal vez tengamos una oportunidad real de salir de esto». Las emociones que atraviesan a las víctimas del crimen organizado son indescriptibles. El miedo constante, la culpa de haber involucrado a seres queridos, la impotencia de no poder proteger a quienes más amas. Si esta historia te ha impactado y crees que es importante que se conozcan estas realidades, por favor dale like a este video y compártelo. Estas historias necesitan ser contadas para crear conciencia sobre lo que miles de familias viven en México cada día. El contacto de Gabriela los puso en comunicación con la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía de Jalisco. 3 días después, 2 agentes vestidos de civil llegaron discretamente a la casa para entrevistar a Javier. Les contó todo. Cómo había comenzado todo con Daniel, los vehículos que había modificado, las direcciones de las casas de seguridad que recordaba, los nombres y descripciones de El Güero, El Flaco y los otros miembros del grupo. Los agentes escucharon atentamente, tomando notas y grabando su testimonio. Lo que nos está contando coincide con una investigación que tenemos abierta desde hace 6 meses sobre una célula del crimen organizado que opera entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, explicó uno de los agentes, una mujer de unos 35 años llamada Agente Martínez. Su testimonio podría ser crucial para desmantelar esta red, pero necesito ser honesta con usted. Colaborar significa que usted y su familia entrarán en un programa de protección a testigos. Tendrán que cambiar de identidad, mudarse a otro estado y cortar todo contacto con su vida anterior, incluyendo familiares y amigos. Javier miró a Rosa, quien asintió en silencio. «¿Y qué pasará con mi hermana?», preguntó Rosa. «¿Ella también está en peligro?». La agente Martínez suspiró. «Posiblemente. Si ellos sospechan que ayudó a ocultarlos, podrían intentar usarla para llegar hasta ustedes. Podemos ofrecerle protección temporal y ayudarla a reubicarse si es necesario». Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de declaraciones, investigaciones y preparativos. Javier pasó incontables horas con los agentes, reconstruyendo cada detalle que pudiera recordar sobre las operaciones de El Güero y su grupo. Dibujó mapas de las rutas que había conducido, describió cada vehículo que había modificado y proporcionó las pocas fotografías que tenía en su teléfono de algunos de los hombres que habían vigilado su taller. La información que Javier proporcionó llevó a una operación coordinada entre las autoridades de 3 estados que resultó en el aseguramiento de 4 casas de seguridad y la detención de 12 miembros de la organización, incluyendo a El Flaco. Sin embargo, El Güero logró escapar durante el operativo, lo que significaba que la amenaza contra Javier y su familia seguía siendo real y urgente.
Agente Martínez les explicó que tendrían que mudarse inmediatamente a otro estado bajo nuevas identidades. Les proporcionaron documentos nuevos. Javier ahora se llamaría Miguel Hernández, Rosa sería Patricia, y sus hijos recibirían también nombres nuevos. Les asignaron una casa en un pueblo pequeño en el estado de Querétaro, lejos de sus vidas anteriores, donde Javier trabajaría en un taller mecánico bajo su nueva identidad, y los niños asistirían a una escuela local. Gabriela decidió también mudarse con sus hijos a otro estado, Aguascalientes, donde tenía primos lejanos que podrían ayudarla a establecerse. La despedida entre las hermanas fue desgarradora, sabiendo que tal vez no se volverían a ver en años, quizás nunca. En su nueva vida en Querétaro, Javier trabajaba cada día intentando construir algo parecido a la normalidad. El taller mecánico donde trabajaba era pequeño pero honesto, y su jefe, don Arturo, un hombre de 60 años que había sido mecánico toda su vida, apreciaba la experiencia y dedicación de su nuevo empleado. Los niños se adaptaban lentamente a su nueva escuela, aunque a veces Rosa los encontraba llorando en silencio, extrañando a sus abuelos, a sus primos, a la vida que habían dejado atrás. Rosa había encontrado trabajo en una panadería local y poco a poco comenzaban a reconstruir una vida, aunque el miedo nunca los abandonaba completamente. Cada vez que veía una camioneta negra con vidrios polarizados, el corazón de Javier se aceleraba. Cada llamada telefónica inesperada los ponía en alerta. Vivían con la conciencia constante de que su seguridad dependía de mantener el secreto, de no cometer ningún error que pudiera revelar su ubicación. La agente Martínez los llamaba cada 2 semanas para verificar que estuvieran bien y actualizarlos sobre el caso. Les informó que gracias al testimonio de Javier y las evidencias recopiladas, la Fiscalía había logrado procesar a 8 miembros de la organización, quienes enfrentaban cargos por secuestro, extorsión y delincuencia organizada. Sin embargo, el güero seguía prófugo, y se creía que había huido a Sinaloa, donde tenía conexiones con otros grupos del crimen organizado. 6 meses después de establecerse en Querétaro, algo inesperado sucedió que cambió la perspectiva de Javier sobre todo lo que había vivido. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, recibió una llamada de la agente Martínez con noticias que nunca esperó escuchar. «Encontramos a Daniel», le dijo ella. «El joven que usted ayudó aquella noche está vivo y quiere hablar con usted». Resultó que Daniel había sido liberado 2 semanas después de que Javier huyera de Ciudad Juárez. Su familia finalmente había reunido el rescate, aunque tuvieron que vender su negocio y su casa para conseguir el dinero. Daniel había estado en tratamiento psicológico desde entonces, intentando superar el trauma del secuestro, y cuando supo que Javier había testificado contra la organización y que su información había ayudado a liberar a otras víctimas de secuestro, había insistido en poder agradecerle personalmente. La agente Martínez organizó una llamada telefónica entre ellos bajo estrictas medidas de seguridad. «No sabe cuánto lamento todo lo que le pasó por ayudarme», fueron las primeras palabras de Daniel con voz entrecortada por la emoción. «Si hubiera sabido que poner mi vida en sus manos iba a destruir la suya, nunca habría tocado a su puerta». Javier sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras escuchaba la voz del joven que había desencadenado toda esa pesadilla. «No tienes que disculparte», respondió Javier. «Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Lo que vino después no fue tu culpa, fue mía por no saber cómo manejar la situación». La conversación con Daniel trajo una sensación extraña de cierre para Javier, pero también renovó su determinación de hacer algo más con su experiencia. Durante las siguientes semanas,
habló extensamente con la agente Martínez sobre la posibilidad de usar su historia para ayudar a otras personas que pudieran estar enfrentando situaciones similares. Hay miles de personas en México que son obligadas a cooperar con el crimen organizado bajo amenazas, le explicó Javier. Tienen miedo de denunciar porque no saben que existen programas de protección o porque no confían en las autoridades. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una familia, a tomar la decisión de pedir ayuda, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. La agente Martínez coordinó con la Fiscalía para que Javier pudiera dar un testimonio anónimo que fue utilizado en una campaña de concientización sobre extorsión y secuestro en el norte del país. Su voz fue alterada y su imagen borrosa, pero su historia fue contada en medios locales y en reuniones comunitarias, mostrando que era posible escapar de las garras del crimen organizado y que las autoridades podían ofrecer protección a quienes se atrevieran a denunciar. Un año después de aquella noche lluviosa en Ciudad Juárez, Javier y su familia celebraron su primera Navidad en Querétaro. No fue una celebración lujosa. Cenaron tacos de pavo que Rosa preparó en su pequeña cocina, y los regalos para los niños fueron modestos, comprados con el dinero que habían ahorrado trabajando arduamente durante meses. Pero había algo en esa cena, en la forma en que sus hijos reían mientras jugaban con sus nuevos juguetes, en la manera en que Rosa sonreía por primera vez en mucho tiempo, que le hizo darse cuenta de que habían logrado algo importante. Habían sobrevivido. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Javier y Rosa salieron al pequeño patio trasero de su casa y miraron las estrellas en el cielo despejado de invierno. ¿Crees que algún día podremos volver a sentirnos completamente seguros?, preguntó Rosa. Javier la abrazó con fuerza. No lo sé, respondió con honestidad. Pero estamos vivos, estamos juntos, y tenemos una oportunidad de darles a nuestros hijos un futuro mejor que el que teníamos en Ciudad Juárez. Eso tiene que significar algo. En la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo sonaron anunciando la medianoche, y en ese momento Javier sintió que, a pesar de todo el dolor y el miedo, habían tomado la decisión correcta. Estas historias de familias destrozadas por la violencia del crimen organizado merecen ser escuchadas, recordadas y compartidas para que la sociedad entienda la realidad que miles de personas enfrentan cada día en México. Si crees que es importante dar voz a estas víctimas y crear conciencia sobre este problema, suscríbete a este canal. Activa el icono de la campana para recibir notificaciones de nuevas historias y déjanos un comentario contando qué opinas sobre esta situación que afecta a tantas familias. Tu apoyo y tu voz también cuentan en esta lucha por la justicia y la verdad. 2 años después de los eventos que cambiaron su vida para siempre, Javier recibió una última llamada de la agente Martínez. El güero finalmente había sido capturado en un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses en la frontera de Sonora. Durante su captura, se encontró evidencia que lo vinculaba con más de 30 secuestros y múltiples homicidios a lo largo de 5 años. El testimonio de Javier había sido fundamental para construir el caso que finalmente lo llevaría a enfrentar justicia. Gracias a usted, docenas de familias van a tener respuestas sobre lo que les pasó a sus seres queridos, le dijo la agente Martínez. Sé que esto no borra lo que usted y su familia tuvieron que pasar, pero quiero que sepa que su valentía al testificar salvó vidas y ayudó a desmantelar una organización criminal que operaba con impunidad. Después de colgar el teléfono, Javier se sentó en el pequeño jardín de su casa en Querétaro, donde Rosa cultivaba flores y hierbas aromáticas.
Sus hijos jugaban fútbol en la calle con otros niños del vecindario, sus risas llenando el aire de la tarde. Pensó en todo lo que habían perdido: su casa, su ciudad, su identidad anterior, la cercanía con su familia extendida. Pero también pensó en lo que habían ganado: una segunda oportunidad, la posibilidad de vivir sin el peso de la complicidad criminal y la satisfacción de saber que su decisión de cooperar con las autoridades había marcado una diferencia real. La historia de Javier no es única. Es solo una entre miles de historias de personas comunes que se ven atrapadas en las redes del crimen organizado en México. Personas que tienen que tomar decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Pero también es una historia de esperanza, de la posibilidad de resistir, de denunciar y de reconstruir una vida incluso después de que todo parezca perdido. Mientras el sol se ponía sobre Querétaro, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Javier supo que aunque nunca podría regresar a ser quien era antes de aquella noche lluviosa, había encontrado algo igualmente valioso: la paz de saber que, al final, había elegido hacer lo correcto sin importar el costo.